Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Este espacio donde se dice lo que otros o muy pocos se atreven a decir en este país. Y hoy tenemos un invitado apreciado que ha participado en el Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación convocado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y CLAPSO, dedicado a esos temas y especialmente a poner la ciencia al servicio de la sociedad. Fundamentalmente ha sido un seminario, Javier, marxista, vamos a decirlo así, para reivindicar el valor del marxismo en estos tiempos. Javier Arrizabalo está con nosotros, intelectual español, marxista, de la Universidad Complutense de Madrid. Javier, tu tema central al inicio del Congreso fue el marxismo en el siglo actual, su vigencia, su perspectiva. Yo quisiera que tú nos hablaras de la caracterización del capitalismo de estos tiempos y del imperialismo, naturalmente, y de por qué es esa vigencia del marxismo tan necesaria y por qué hay que asumir la necesidad de transformar esta sociedad. Buenas noches. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por estar aquí con ustedes, por el micrófono que me brindas, Narciso. Da mucho gusto viajar a otro lugar y sentirse tratado como en casa, desde el punto de vista de la amabilidad fraterna entre compañeros, pero también desde el punto de vista de lo estimulante de una discusión que no es una discusión academicista, pero que sí en el campo de la academia se da la tarea de lo que precisamente era el lema de este congreso, o es el lema de este congreso, la ciencia al servicio de la sociedad, vale decir, de la mayoría de la sociedad que sufre, que padece privaciones precisamente ligadas a lo que acertadamente señalaba en relación con los problemas del capitalismo actual. En mi exposición yo partí, y creo que es un punto de partida irrenunciable, necesario, imprescindible, de los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Después podemos y debemos entrar en su interpretación y lo que se quiera. Yo caracterizaba la sociedad mundial actual como enferma, como insana, y esto a partir de datos brutales, lo diré ahora de manera mucho más esquemática, mucho más resumida, y lo concentro en un dato. La FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, una organización del sistema de Naciones Unidas, es decir, de los gobiernos, no es nada subversivo, calcula que en el mundo se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. La población mundial es de 8.000 millones y, sin embargo, hay más de 800 millones que pasan hambre. Alguien podría decir, bueno, estás refiriéndote, sí, a un dato sustantivo, el 10% de la población mundial, como bien decías, en 2024, en el siglo XXI. Pero, bueno, eso se referirá al África subsahariana, las sociedades más devastadas. No es así, no es así. Los padecimientos se expresan incluso y particularmente en la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, donde se calcula que hay 36 millones de pobres, de personas pobres, y donde hay 25 millones de personas que no tienen ninguna cobertura sanitaria. Por tanto, el punto de partida es que nosotros no nos inventamos ninguna realidad para actuar en relación con una supuesta realidad, con una invención, sino que constatamos la problemática que toma la forma de que sectores muy amplios de la población, y no solo en las economías más atrasadas, devastadas, dominadas, dependientes, subordinadas, subdesarrolladas, sino también en las que históricamente hemos identificado como más desarrolladas,
repito, millones, decenas de millones, cientos de millones de personas que padecen privaciones que no se corresponden, y aquí empieza, a mi modo de ver, la aportación sustantiva del marxismo, que no se corresponden con las posibilidades materiales que tiene hoy la humanidad ligadas a la productividad de la fuerza de trabajo. Es el punto de partida. ¿Eso quiere decir que el capitalismo ha cambiado para peor? Eso es muy interesante porque efectivamente... El tema de la desigualdad es brutal. Efectivamente. Ha cambiado para peor, decía Oxfam, una fundación, que durante la pandemia cada 30 horas había una persona, un millonario más, una persona cuya fortuna personal ascendía a más de $1.000 millones, y prácticamente al mismo ritmo, prácticamente a ritmo de diario, cada 33 horas, 1 millón de personas en el mundo dejaban de ser pobres para pasar a ser extremadamente pobres. Y es muy interesante lo que señalas, porque efectivamente, cuando muchas veces nos dicen que el anacronismo o la perspectiva del socialismo es anacrónica, nosotros registramos el hecho, no elucubramos, registramos el hecho de que lo anacrónico es el capitalismo, porque las posibilidades materiales, repito, que ha alcanzado la humanidad no se plasman en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población, sino que al contrario, incluso sectores que tenían condiciones de vida relativamente acomodadas, podríamos decir, hoy son objeto de discusión. Dicho con una categoría teórica más precisa, las fuerzas productivas se transforman cada vez más bajo las exigencias del capitalismo en fuerzas destructivas. Pero esto sería solamente el síntoma. A la hora de identificar el diagnóstico, el marxismo nos ayuda de forma decisiva, porque la economía convencional, la economía dominante, la economía burguesa, mira para otro lado. Y mira para otro lado por una razón muy sencilla, porque las causas de esto que identificamos como problemas de la mayoría son exactamente las mismas que las causas de los privilegios de la minoría. Y la minoría, que controla en gran medida el debate teórico, el debate académico, el debate político, también, y por eso agradezco mucho este micrófono que me brindáis, también el terreno mediático, mira para otro lado para asegurarse de no ver y así camuflar que las causas de los problemas de la mayoría, repito, son exactamente las mismas. Han impuesto una dictadura mundial, mediática. Absolutamente. Y en ese sentido, nosotros debemos decir que más allá de tal o cual gestión, de tal o cual política económica en el capitalismo, el hecho sustantivo, y esto se formula a partir de la comprensión científica para la que Marx provee un método muy potente, un método con una concepción materialista del mundo y una forma de pensar dialéctica, nos permite entender que los problemas no son resultado de una mala gestión del capitalismo, sino que están ligados a la naturaleza intrínseca del capitalismo. Y esto tiene un desarrollo histórico que toma una forma, y es muy, muy interesante y una aportación muy buena la que haces, Narciso, porque es verdad que el capitalismo consiguió desarrollar las fuerzas productivas enormemente, aunque por supuesto no idílicamente. Se basaba en la explotación laboral, por ejemplo, sistemática de menores, y también en el saqueo colonial que bloqueaba ese desarrollo en otros países. En su origen. En su origen. Pero eso forma parte del pasado. Ese capitalismo ascendente fue reemplazado por el capitalismo imperialista, y ahí aparecen las crisis, las guerras, la devastación de los recursos naturales, solamente en 30 años. Vitalmente es mucho tiempo. Se ha tornado en destructivo Exacto. de los seres humanos y de la y del medio, naturaleza no humana. Exacto, hasta el punto de que en solamente 30 años, repito, algo que desde nuestro punto de vista personal es mucho tiempo, en términos históricos poco, el 31% de la masa forestal del planeta ha sido destruido en el altar de la rentabilidad. Por tanto, y luego, bueno, el elemento determinante para mí sería la desvalorización de la fuerza de trabajo, que es de lo que vivimos la inmensa mayor parte de la población y que se refleja en una frase terrible, muy repetida en España, también en otros países, que es aquella de: jóvenes, olvidaos siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y madres. Y eso yo creo que resume bastante la gravedad de la situación que padecemos y también lo que aporta el método marxista, que no sacralizamos, sí que utilizamos como herramienta, como instrumento para eso que coloquialmente podríamos llamar poner orden explicativo. El capitalismo es contradictorio, sus problemas no vienen de fuera, vienen del propio capitalismo, y además es crecientemente contradictorio, los problemas cada vez son más agudos. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Claro, me recordaba, y no me puedo aguantar, este país es muy conocido por el turismo y por su belleza de playas, de costas.
Y eso ha costado la destrucción del 50% de los manglares. Dato Eso no se cuantifica. Muy significativo. Ni lo pagan los grandes consorcios turísticos. Exacto. Pausamos.